nuestra sección Común y Eléctrica. Ya saben que nos encanta porque aprendemos todas las semanas algo nuevo y estén muy atentos porque esta semana vamos a seguir aprendiendo. Con nosotros se encuentra ya Eduardo Sánchez. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, encantado. Gracias Amparo. a ti por estar con nosotros este ratito y contigo vamos a hablar de coches eléctricos. Efectivamente. Lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué tenemos que apostar por coches eléctricos? Que yo creo que es una de las grandes incógnitas, ¿no?, que tenemos a la hora de elegir un vehículo. Decimos, bueno, poco a poco se van haciendo un hueco, pero ¿por qué tenemos que apostar por ellos? ¿Qué es lo que ofrecen? Lo primero que te iba a decir es que muchas gracias por, como siempre, por darnos esta ventana a que el cliente pues resuelva sus dudas, la gente de a pie, como puede ser yo, un familiar mío, y me va a preguntar estas cosas y lo preparamos con todo el cariño posible para traerlo aquí y que, hombre, que esas dudas siempre pues con la cercanía y con toda la sabiduría que tenemos los compañeros, cada uno de lo suyo, pues intentamos resolverla lo mejor posible. Y bueno, el coche eléctrico, hablando con propiedad ya, ¿vale? Vamos a distinguir en vehículo eléctrico, porque hoy en día tenemos la moto eléctrica, tenemos el patinete eléctrico, que ya se ve por las calles desde hace un año así, y luego vamos a diferenciar el coche eléctrico, que es donde está el peso, digamos, por volumen, digamos, de que te deja un dinero en esa elección. ¿Vale? Quiero pediros, si los compañeros nos ponen la foto. El coche eléctrico siempre ha sido un tema digamos, de actualidad, porque en ese momento, donde estamos viendo la foto, hace casi 200 años de esa foto, que no es algo que sea nuevo, ¿vale? Cogieron un carruaje, le pusieron un motor eléctrico y en ese momento pues se le ocurrió que si de esa manera podían fabricar un vehículo, que en ese momento las emisiones no es lo que tenemos ahora, pero bueno, si lo ahorrabas por ese lado, ¿vale? Pero para que veáis, hombre, que es un tema que está de actualidad, pero siempre ha levantado su ampolla, porque siempre ha tenido su público que lo prefiere, su público que siempre saca cosas contrarias. Lo que tenemos hoy día, sobre todo, es que un coche eléctrico es un desembolso importante, porque estamos acostumbrados a los coches de gasolina, que todos sabemos su precio, cómo rondan, y si el coche eléctrico no lo dobla, poco le falta. Exactamente. Entonces, tenemos que tener claro si vamos a elegir un coche eléctrico, ¿por qué queremos un coche eléctrico? ¿Vale? Lo primero que hay que decir es que, por ejemplo, hoy día no es como hace 5 años, sabemos cómo evoluciona la tecnología y como pasó al principio con los coches de combustión, un primer coche, por ejemplo, creo que era la casa Ford, un coche también costaba un dineral porque eran manufacturados, y en el momento en el que se empiezan a vender coches, se empieza a automatizar, todo el precio empieza a bajar. Entonces, el coche eléctrico, estamos en esa encrucijada de que es la pescadilla que se muerde la cola. Si el público no compra coche eléctrico, hay menos infraestructura, no se pone a trabajar la industria y como consecuencia tenemos que el precio sigue siendo un poco más alto de lo normal. Pero bueno, como he dicho, estamos aquí para hablar de cómo puede sernos más asequible, cómo las personas que tengan dudas, yo trabajo aquí, yo lo uso solo para ciudad, y vamos a ir viendo poquito a poco cómo interesa o lo que nos interesa, porque tampoco venimos a decir eso, que sea la panacea, pero porque aparte del eléctrico, pues luego veremos que también están los híbridos, por ejemplo, es otra opción que tenemos ahí. ¿Vale? Entonces eso, pues sobre todo, pues dejar claro que tiene sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero sobre todo, pues dejar claro ese tema y que la gente se quede tranquila con esto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir un vehículo eléctrico? Pues mira, yo ahí quería decir que yo lo primero que miraría, como buen cordobés, es que la autonomía, si la autonomía me lleva a Fuengirola, yo no miraría mucho más. Y dejando de lado la broma, lo que es más importante, sobre todo lo quería poner lo primero, es el uso que tú le vas a dar a ese vehículo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que diferenciar entre una persona que lo usa solo para ciudad, que vemos, por ejemplo, coches más pequeños, utilitarios pequeños, porque además de poder aparcar en cualquier sitio, tiene el beneficio de que muchos ayuntamientos locales y de la mayoría de provincias están empezando a verse que con las emisiones y demás te cierran el centro o varias zonas céntricas, entonces en un futuro no muy lejano no te van a dejar entrar en el centro, o si vives allí, y entonces es que vas a tener que cambiar el coche, quiera o no, pues si vas a tener que comprarlo, yo, si lo pienso como público objetivo, ese precio de más que hemos dicho antes, que pagas por un coche eléctrico, es lo que te vas a evitar de problemas de tener que buscar a lo mejor un aparcamiento fuera, o de una ciudad como Madrid tener que irte a la afuera a aparcar para luego ir a trabajar otra vez dentro. Que volvemos a decir lo mismo, que puedes elegir la moto, puedes elegir los patinetes como se ven ahora, pero hombre, un coche que es para larga y siempre viene bien.
Otra de las ventajas que tenemos, por ejemplo, en el coche eléctrico, que el mantenimiento no es como un coche de combustión. Sí. Al quitar ese tipo de motor, ese tipo de mecánica, prácticamente el mantenimiento es cero. Tiene una batería, que sí, que entiendo que es una tecnología nueva, la gente se preocupa, pero nada, la seguridad, el coche pasa exactamente por los mismos test de hoy día, no como el que hemos visto antes, pero tiene sus test de golpe, todo este tipo de acuerdo. Y las baterías no son un problema. Había, por ejemplo, problemas con los vehículos de emergencia, por ejemplo la ambulancia, para ciertas zonas de la ciudad tenían su paso, no coartado, pero no lo dejaban hasta cierto punto porque había riesgo de explosión, no podían pasar, porque al ser vehículos de combustión y dentro llevan tanques de oxígeno, la ambulancia por ejemplo, y esto. Pues con coche eléctrico ese problema no lo tenemos. No hay. Las últimas ambulancias eléctricas que han salido, que ahora van a empezar en Cataluña a operar, no tenían ese problema, por ejemplo, que sí que es un paso que va poco a poco, pero hombre, nunca hay que olvidar eso. Luego, por ejemplo, la conciencia de la persona también varía mucho, porque depende de cómo aceptes tú o cómo de ecologista, digamos, te veas tú con las emisiones de dióxido de carbono y de que las tenemos todos los días en boca. Eso hace que tú quieras pagar un precio por un vehículo o no, porque para ti, tu marca personal y tu convicción hace mucho para pagar un precio y decir, tengo mi coche eléctrico y ayudo al medio ambiente y comulgo, a una persona que comulga en su casa, comulga en su trabajo, y si eso vale para ti, eso pues... Sí, que es una forma de vida, podemos decir. Exactamente, entonces lo llevas también a la forma de conducir, a la movilidad eléctrica que tienes. Luego, que tampoco vengo a decir eso, que es la panacea, como he dicho. Por ejemplo, si eres un viajante, un profesional, que hombre, que lo he tenido cerca toda mi vida, pues siguen estando un poco reticentes a comprar un coche eléctrico. No por la autonomía ya, que hombre, los coches que mayor autonomía busca por internet y busca autonomías muy grandes, pero el problema es que con mucha autonomía se te va de precio casi seguro. Estamos hablando de Tesla y estas marcas de grandes modelos. Entonces, pues el problema que yo le veo a ese tipo de profesional es que busca sobre todo que la infraestructura de España no está tan avanzada como para encontrar cada 200 kilómetros o 300 un cargador para poder parar el coche. Entonces, si tú vas de viaje y vas a la playa y de vuelta, te paras a mirar a la ciudad que vas y miras si hay algún cargador público o esto, pues lo cargas y vuelves. Te preocupa un poco menos, pero esa persona que se está ganando la vida y tiene que ir, entonces es el público que más necesita, digamos, cambiar el mercado para que ellos digan, pues sí, pues este coche lo veo asequible para los kilómetros que hago. Entonces, pues en ese caso está lo que he dicho de los híbridos. Tú tienes tu híbrido, que ahora son enchufables, antes no. Antes eran los Prius del gremio de taxistas, por ejemplo, que había muchos Prius. Y te cargan, tienes un motor de combustión y un motor de batería igual, y en ciudad usan uno, y si tuviese que salir a carretera, pues se quedan tranquilos porque tienen motor diésel para carretera. No tienen problema en ese sentido. Sí, no hay problema. Eduardo, estamos hablando de cargar y tenemos que preguntar por los cargadores. ¿Qué tipo de cargadores hay? Pues mira, el problema que nos encontramos con los cargadores, que por eso queríamos venir aquí a dar esta pequeña clase, pero es que los cargadores no están, no hay el mismo cargador para todo el tipo de coches. Y claro, el mercado de los coches es que hay coches para cada persona, si quieres. El problema es que no están, no hay el mismo para todos, ¿vale? Y siempre que compras un coche eléctrico puede ser otro problema que te encuentres. Porque tú no tienes infraestructura, porque tú no tengas una casa con un jardín, como típica, ¿vale?, donde puedas cargarlo fuera. Entonces miras pues que tu puesto de trabajo lo puedas cargar, o que tenga un punto público de recarga cerca. Entonces, vengo a dar un poquito de luz a los distintos tipos de cargadores. El más fácil es el que nosotros tenemos en nuestra casa, digamos, que es el enchufe. Se llama el cargador Shuko, se llama, pero es el enchufe de casa. Ahora vamos a poner unas imágenes, pero esa no está porque lo conocemos todos. Tiene dos ventajas, ¿vale? Que es que está en todos sitios, enchufa la lavadora y enchufa el coche. Y, hombre, que obviamente es barato. Todos los coches tienen además ese cargador de reserva, siempre tienes un enchufe para tu casa, no es específico. Lo malo de ese cargador es que es muy lento, trabaja, lo que tenemos en casa es corriente alterna, y trabaja en casa. El problema de la corriente alterna es que es muy lenta, como ahora veremos, ¿vale? El tipo 2, el tipo 1 es el primero que salió específico para cargador de coche eléctrico, ¿vale? Se llama el tipo 1 o Yasaki porque
de una marca japonesa. Sí. En Europa no se ve mucho, pero en el mercado estadounidense es el número 1, ¿vale? Está en todos sitios. Y como vemos, pues bueno, los pines, eso pasaría ahora por encima, pero para que quien tenga o piense comprarse un vehículo eléctrico o lo haya visto, siempre viene bien saberlo. Trabaja en corriente alterna, ¿vale? Que vamos a diferenciar, me gustaría diferenciarlo para toda la sección esta, tenerlo claro. Corriente alterna son cargadores de un precio más bajo, pero cargan más lento, porque digamos que es la que sale de las paredes de nuestra casa, trabaja en corriente alterna. El coche luego tiene un convertidor que lo pasa a corriente continua, que es de lo que está hecha la batería. Entonces, ¿por qué no comprar un cargador de corriente continua? Buena pregunta. Está, pero son los que tienen mayor precio y los que obviamente te acortan el plazo de carga del coche. ¿Vale? Estos son corriente alterna. Vale. ¿De acuerdo? Este carga, creo que tiene una potencia máxima de 7 kilovatios. Una casa tiene de 3,45, de 4,5, de 6. Pero, o sea, por ejemplo, aquí no tendríamos que modificar nada, como luego veremos, porque tiene un máximo de 7 kilovatios y poco. ¿Vale? Continuamos. El siguiente. ¿Cuál tenemos ahí? ¿Vale? El tipo 2 o Mennekes, ¿vale? Que es de la empresa alemana que lo fabricó. Este es el que está en todos los puntos públicos de recarga de Europa y de aquí de España. Este es el más común que se puede ver. ¿Vale? Los puntos que hemos visto, que en la foto anterior no lo he dicho, pero vamos, se ve fácilmente. Los puntos que vemos son los 3 de en medio, ¿vale? Son las fases, como las fases de trifásico y monofásico, ¿no? Por en medio son las fases. Arriba está el cable de tierra y el cable de... el neutro y el de tierra, ¿vale? Y los dos de abajo, que siempre tiene que tener dos, todos los cargadores tienen dos sueltos abajo, el de antes también. Si te fijas, pues es el que establece una conexión con el coche y nos dice está cargado hasta tanto, el típico, si tenemos un tótem en la casa, una figura para cargar, nos dice todos los datos del coche y demás. Los datos. Este también es corriente alterna, como hemos dicho, pero es una carga ya un poco más rápida. Porque es el que tienen las grandes superficies. Si tú quieres poner uno en tu centro comercial, pones 5 o 6, pones Mennekes. Porque a pesar de ser alterna, tiene velocidad más rápida que el anterior. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Luego tenemos la unión de los dos, digamos, que es Europa y Estados Unidos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a ver, podemos hacer uno de alterna que utilice un poco de continua. Tiene un cabezal de alterna arriba y el de abajo, rápido, que es de corriente continua. Es exactamente igual que los otros, lo único es que al enchufar a la vez corriente alterna y continua, hablando mal y pronto, el tirón es más rápido, te carga el coche en mucho menos tiempo. Obviamente es el que quieren poner en todas las zonas públicas cambiando por el otro, porque si en un futuro no muy lejano tú vas, compras, voy a comprar unos muebles, papá, dejo mi coche, pues lo que yo tarde en comprar, lo engancho y, hombre, por lo menos me das a la vuelta y no te preocupas de eso, ¿vale? Continuamos. Luego, el último, que es como curiosidad, este es el más diferente de todos. Sí, es el lo llaman Chademo, ¿vale? Es un invento japonés. Como siempre, a la vanguardia, que es todo corriente continua. Vamos, parece un enganche de un avión en vez de para un coche. Y es todo corriente continua, ¿vale? Tiene un estudio muchísimo más amplio, porque la corriente continua, creo que te carga, un coche medio tiene lo mismo que los caballos ahora, o la potencia de un coche medio tiene 45-50 kilovatios de batería. La batería eléctrica se mide en kilovatios. Pues este te carga 40 kilovatios en 10 minutos. Entonces, claro, en 10 minutos un 80% de un coche, es que es una barbaridad lo que pasa por ahí. Estudian que tenga refrigeración líquida, porque pasa tanta electricidad en tan poco tiempo que eso se calienta muchísimo, eso es. Pero está súper estudiado y me ha parecido súper curioso. Además, mostrarlo. Además, tiene carga bidireccional, que me parece súper curioso, que te puede dar lugar a que cuando la energía que tú estás pagando en tu casa, como bien han explicado los compañeros esta semana, cuando tengamos precios de energía más altos, puedes coger la energía del coche y usarla para lo que necesites, y cuando el coste de energía baje, enchufa el coche a la casa y cargas tu coche. Hombre, que depende de qué caso. Hombre, es importante tenerlo también en cuenta. Es muy interesante. ¿Y qué tenemos que cambiar en casa? ¿Qué tenemos que cambiar en casa para poder tener este cargador? Otra de las preguntas clave que no suelen hacer muchos clientes, porque, como siempre hemos dicho, lo que nadie quiere es complicarse. Entonces, yo lo veo muy bien, lo de comprarme un coche, pero en el momento en el que me dicen, es que aquí tengo que... Y ahora empieza la gente a preguntarse, tengo que poner un cargador, ¿eso la instalación me lo mirará? Yo ya miré la factura hace un montón de tiempo y esto. Esto es muy sencillo, pero súper sencillo.
La potencia que tú tienes contratada en tu casa, sí. lo que hemos dicho de 4,5, 5,75, los saltos estos que había antes, que ahora ya no están, ya puedes cambiar en rango de 0,1, pero todos estos saltos que todo el mundo conoce, esa, digamos que es, esa potencia es la que te va a dejar cargar la batería del coche. Tú tienes, como te he dicho antes, una batería de 45 kilovatios, ¿vale? Pues si tú tienes una potencia contratada de 4,5 kilovatios, por multiplicación nos sale que tardas 10 horas en cargar tu coche al 100%. Ya depende, como siempre, de el uso que tú le des a tu coche, de si vas a tenerlo parado 10 horas para cargar, porque claro, si tú... Creo que estaba el estudio en un 93% o así de las personas, el coche cuando lo dejan está mínimo 9 horas parado hasta el día siguiente, un 90 y tantos % de las personas. Entonces, pues si tú lo vas a tener 9 horas cargando y no te importa, no tienes por qué tocar tu potencia contratada. Tú sabes que tus 4,5 kilovatios, 9 horas y pico, si no te lo carga al 80 o por ahí, estamos hablando de que te lo carga al 80% para 200 kilómetros y tú vas a trabajar y volver y poco más. Entonces te viene muy bien. ¿Qué pasa? Que si tú quisieses tener el coche cargado antes, pues sí, porque si tú cargas con 4 kilovatios, cargas en 10 horas 40, pues a lo mejor el doble, con 8 kilovatios tarda 5 horas. Claro. Entonces, claro, ese es el cambio más importante. Lo más importante. Y ya para terminar rápidamente, que es que nos vamos ya de hora, ¿qué es lo que ofrece Unieléctrica para que nosotros podamos dar este salto de calidad también y que nos pasemos pues al lado eléctrico? Pues nada, en Unieléctrica, como siempre, como han venido aquí diciendo los compañeros y demás, la política que tenemos es que no te puedes complicar, la vida ya está complicada como para que una comercializadora te ponga más problemas. Damos las soluciones, todo lo personalizado que podemos para el cliente, entonces nosotros te ponemos a tu disposición cargadores, como siempre, pues primero de un proveedor español y la última tecnología siempre en recarga, que de los mínimos problemas posibles o ninguno. Y entonces la ponemos a tu disposición para, con tu estudio en factura, se te hacen unas cuotas y se adecúan para que con tu consumo eléctrico puedas tener además financiado tu cargador eléctrico. En este caso, de dos maneras, o hablas con nosotros y te proporcionamos 2 kits, como se habla de los kits fotovoltaicos, pues más o menos igual. Yo quiero un cargador de 4,5 kilovatios, o yo de 7, los tenemos preparados y te damos la facilidad de que si tú tuvieses un técnico de confianza, incluso lo puedes instalar tú. ¿Que no quieres? Pues te lo instalamos nosotros. Y la otra opción que es que si tienes casos más complicados, comunidades de vecinos, o un local, un bar, quiero poner una plaza de parking y demás, un cargador para los clientes, pues nos llamas y te hacemos estudio personalizado solo para ti y como siempre, pues lo que es máxima de la empresa, asesoramiento y te ayudamos con lo que necesites y hombre, sobre todo que no sea un problema, que tú tienes que mejorar tu negocio, tú miras por el medio ambiente y mira, hombre, que siempre hemos sido facilitar la vida un poquito, que se agradece mucho. Exactamente. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por habernos explicado de manera tan sencilla el por qué tenemos que dar el salto, en este caso al vehículo eléctrico. Gracias, de verdad. Gracias a ti, encantado. Pues ya saben, los miércoles nosotros lo que tenemos es muy buena energía.